sobre violencia familiar, robo y adulterio en las comunidades de Jesús de Machaca. Violencia familiar. De acuerdo al número de casos, sobre el 100% ocupa el tercer lugar dentro de las problemáticas que se tienen en las comunidades de Jesús de Machaca. De acuerdo con los datos recopilados en relación con las peleas de pareja y violencia familiar, en muchos casos, después de agresiones resultantes en más de 10 días de impedimento para la víctima, se llega a acuerdos para la firma de actas de buena conducta. La mujer prefiere este tipo de solución por el temor a mayores represalias por parte del marido, quien en estado de ebriedad podría volver a incurrir en el delito. Este acuerdo mutuo únicamente implica la curación médica de la víctima y un acto de buena conducta para ambos, quienes en forma voluntaria se ponen de acuerdo. Robo. En la comunidad se presentó el robo de ganado camélido. La población en general fue reunida por las autoridades de los Malcus y los presidentes de zonas. Una vez identificadas las personas, fue sancionada con 2.000 bolivianos. En pago del damnificado, también fue azotado públicamente para prever futuros problemas de conducta de la persona. En caso de incurrir en el problema, será sancionado por la comunidad con la expulsión. En otro caso de robo, las autoridades originarias, con participación del corregidor, dan con la persona culpable, quien es preguntado varias veces y obligado a hablar a chicotes. Una vez consciente del problema, se fija multa económica que consta en cuaderno de actas de la comunidad. La multa es fijada a satisfacción de la otra parte. Las sanciones con resarcimiento económico para los damnificados y los chicotazos en la asamblea para garantizar que no vuelva a incurrir en el problema. También se fija la fabricación de adobes para el colegio. Adulterio. En los casos de adulterio, el procedimiento es el mismo. Ante una denuncia son convocadas las partes, que después de un largo debate y de reflexión se llega a la sanción, al compromiso para evitar el problema, que en caso de reincidencia serán sancionados y expulsados de la comunidad. ¿Qué instancia reconoce la justicia indígena, originaria y campesino? La Constitución Política del Estado, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, ratificada por Bolivia a través de la ley número 1257. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ratificada por Bolivia a través de la ley 3760. Ley 073 de deslinde jurisdiccional de 29 de diciembre del 2010. Ley 450 de protección de naciones y pueblos indígenas originarios en situación de alta vulnerabilidad. Ley orgánica del Ministerio Público. Ley número 260 de la ley del 11 de julio del 2012. Ley 025 del órgano judicial. Ley número 473 del Servicio Plurinacional de Defensa Pública. Ley 269 general de los derechos y políticas lingüísticas. ¿Qué tipo de sanciones se reconoce dentro de su sistema jurídico? Para las sanciones o castigos se determinan de acuerdo al grado de culpabilidad y a la gravedad se clasifican. Castigo con trabajo comunitario, multas económicas, chicotazo, expulsión de la comunidad. Si es preciso el caso, puede pasar a la justicia ordinaria. Bueno, continuando con la exposición, yo les voy a hablar cómo se reconoce la jurisdicción indígena originaria campesina. La demanda de los pueblos indígenas luchaban por su autonomía e inclusión en Bolivia tuvo 4 hitos. En 1899, Pablo Serrate, llamado como el temible Vilca, abogó por la inclusión de los indígenas en decisión del Estado. 100 años después hubo una marcha de los pueblos indígenas del Oriente. Llegó a la ciudad de La Paz para exigir al Estado boliviano ser reconocido y promover sus derechos. El líder, ¿no?, Marcial Fabricano, decía: hermanos, nos vamos con la moral en alto, porque no estamos yendo con la mentalidad de pedir misericordia, sino un derecho que todo ser humano tiene, que es el respeto y la dignidad. Estos pueblos indígenas tienen que ser reconocidos por el mundo y por nuestro Estado. Para nosotros, no luchamos por la política, porque la política para nosotros es trabajo. Queremos que nuestras tierras vuelvan a nuestras manos. 12 años después hubo otra marcha pidiendo a la Asamblea Constituyente. Después de 4 años, después se desarrolló la Asamblea Constituyente. Para el 2009 se promulga la Constitución Política del Estado.
en el artículo 191, 192, 193, que contemplan los derechos indígenas referidos a la jurisdicción indígena originario campesino. Tiene, ¿no?, la potestad de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos de administrar la justicia de acuerdo a su sistema propio y ejerce por medio de sus autoridades en el marco de lo establecido en la Constitución Política del Estado como el convenio del 169 de la OIT. En la comunidad de Jesús de Machaca, la violencia familiar, las peleas entre parejas que conlleva hacia la mujer y hacia los hijos. La violencia es un cotidiano vivir, tanto en el espacio público como el privado, ¿no? De tal manera, la violencia familiar en la comunidad de Jesús de Machaca se comprende por una curación a la víctima y afirma una acta buena de conducta para ambos, que de forma voluntaria se ponen de acuerdo. La mujer prefiere este tipo de solución, ¿no?, por el temor y represalias por su marido. En el tema del robo, en la comunidad de Jesús de Machaca, cuando en la comunidad se presenta un robo de ganado, una vez identificado el autor, la máxima autoridad de Malcus y los presidentes de la zona se reúne la población en general para sancionar con la multa de 2.000 bolivianos para pagar al damnificado y recibe chicotazo públicamente. En caso de robo menores, las autoridades regionales, con la participación del corregidor, ¿no?, dan con la persona culpable y varias veces preguntándole a chicotazo. Una vez confesado el hecho, se fija una multa económica en acta de la comunidad, ¿no? La multa es fijada, ¿no?, a la satisfacción de la otra parte interesada. La sanción es refiriendo, es el resarcimiento para los damnificados y los chicotazos para la asamblea para garantizar que no vuelvan a cometer el mismo problema. En caso de reincidir, ¿no?, será impulsado por la comunidad. En el adulterio, en la comunidad de Jesús de Machaca, el adulterio es el procedimiento, es el mismo. Es una denuncia, son convocados las dos partes, después de un largo debate, de reflexión, se llega a la asamblea y el compromiso a la sanción es de 300 bolivianos de dinero que va para las actividades colectivas de la comunidad. En caso de reincidencia, de igual manera serán sancionados y expulsados de la comunidad.